Bueno, licenciada, acaba de culminar una capacitación, una jornada muy importante en cuanto a la prevención del suicidio aquí en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, una cuestión muy interesante, ¿no?, que tiene que ver también con la sociedad en que vivimos. Ajá. Sí, por suerte estas cosas se realizan y es excelente que haya cada vez más gente y más instituciones y organizaciones que apoyen este tipo de acción. Licenciada, permítame consultar, aprovechar todo el bagaje, digamos, de conocimiento que tiene al respecto de esto. Uno generalmente, yo pensaba por ahí mientras la escuchaba, cuando piensa en el suicidio, piensa en una persona, pero hay una comunidad, hay un montón de gente alrededor de esa persona que se ve afectada y que interviene, quiera o no, directa e indirectamente, con el que está sufriendo este problema. Sí, cuando empecé hace más de 14 años a trabajar sobre esta problemática, una de las razones que más me llamaba la atención es que no había asistencia y abordaje después de un suicidio a las personas del entorno, sobre todo considerando que uno de los índices de riesgo suicida tenían que ver con estar próximos a una persona que había llegado al suicidio. Y que en otros sentidos, en el caso sobre todo de adolescentes, los intentos de suicidio generan en las personas cercanas una angustia y una tensión tan permanente que perturban todo su ritmo de vida. Entonces hay que intervenir y generar más salud mental para esas personas que se ven perturbadas por un hecho que no es tan ajeno a nuestra vida como suponemos que es. Es necesario que aprendamos a conocer, a leer esos mensajes que hay entre líneas de aquellos que nos rodean, que están teniendo una problemática y que los llevan a tomar una decisión quizás equívoca. Sí, estamos bastante impulsados en general por que cuando escuchamos que alguien tiene un problema o bien se sincera y nos cuenta que tiene un problema, estamos más impulsados a dos extremos. Uno, decirle, no, pero no estés así, vos tenés que pensar en positivo, tenés hijos o tenés familia o tenés una responsabilidad o tenés trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Como si esas fueran razones para esa persona para no pensar en la muerte. Y seguramente que si esa persona está desesperanzada, muchas veces no tiene que ver con lo que tiene o lo que dispone, sino con aquello que ha perdido y que ha resultado una herida muy dura. Entonces, el otro extremo es sentirse choqueado y pensar que no podemos hacer nada por una persona que está mal y que está desesperanzada. Y es justamente lo contrario, ni un extremo ni el otro. Debemos estar abiertos a preguntarle qué es lo que lo perturba tanto, qué es lo que lo tiene mal, porque esa persona en general tiende a no tener nadie que lo escuche con sinceridad sobre el problema que tiene sin rápidamente querer sacarlo del problema, sino escucharlo. Escucharlo es una de las primeras puntales para que alguien se sostenga, porque lo que más se sienten es el aislamiento de que nadie los quiere escuchar y respetar lo que piensa. Esto precisamente me lleva a preguntarle cuáles son los errores o las fallas que no debemos cometer cuando podemos percibir estos pequeños detalles. Una es corregirle la idea que tiene. La mayoría de los profesionales, cuando abordamos a personas que están en riesgo suicida o que fantasean con el tema de que la muerte es una solución, si tenemos experiencia, solemos decir, bueno, eso es una posibilidad. ¿Eso cree usted que resolvería el problema? ¿Cree usted que resolvería el problema? Pero si hubiera otras posibilidades para resolver el problema, ¿cuáles serían? Porque esa persona lo que ha hecho es cerrar el abanico de posibilidades y le queda esa sola. Si nosotros le decimos que no lo haga, lo estamos empujando a lo que ya cree que no tiene ninguna otra forma de resolución. En cambio, dejarle eso es una alternativa, pero mostrarle las otras, no incitándolo a que las haga, sino ver, tal vez acompañarlo en que pueda ver aquello que no ve de sí mismo, o qué solución él mismo está contando o ella misma está contando que su problema tiene y no se anima a hacerlo, por ejemplo. Prestarle una ayuda a que pueda ser una posibilidad de resolución distinta del suicidio ya es una enorme ayuda.
El tema del suicidio no es privativo de una franja etaria, sin embargo, ustedes hacen una capacitación muy importante en cuanto a los jóvenes, por ahí en las escuelas, en los colegios. Es muy importante abordarlo desde este lugar, en esta edad. Sí, sobre todo porque el suicidio adolescente y el suicidio en la tercera edad, mayores de 70, es de los más altos. En general estas son estadísticas mundiales, pero lo que me parece importante trabajar sobre el suicidio adolescente no es solo por eso, sino que el adolescente tiene una capacidad de recomposición y de rearmado y de difusión de cuestiones positivas mucho más rápidas que las personas de otra edad. Entonces, cuando hacemos trabajo de reflexión con adolescentes, sabemos que eso va a repercutir en sus propias casas y en sus propios amigos. Entonces, tiene una capacidad mucho más fuerte de recomponer la trama social vulnerada en una sociedad frágil, que si apelamos a trabajar en grupos específicos. Por ejemplo, otra manera de trabajar es en grupos laborales, porque cada una de esas personas que está trabajando en una comunidad laboral vuelve a su casa y es redifusora de situaciones positivas y las ha vivido con sus compañeros. Lo mismo que los chicos. Una pregunta que le hacemos también a otros que participaron de estas jornadas, ¿todavía hoy por hoy es tabú el tema del suicidio o ya se puede, digamos, se escucha y se dialoga y se habla y se trata entre la gente? Es muy difícil hablar con respeto y con coherencia respecto del suicidio. Sigue siendo un tema rechazado y es difícil que sea un tema que se pueda hablar con franqueza. Todavía falta mucho tiempo de trabajo de concientización. Ojalá podamos estar sumando acciones como estas en posibilidades de hablar de un hecho doloroso con respeto y con proyección de construcción de otros paradigmas, de otras ideas sobre las cuales sostenerse. Así que son estas cosas como el hecho de que insistamos en que de las cosas difíciles hay que seguir hablando, las que fortalecen la posibilidad de cambiar el mundo. Su mensaje para aquella persona por ahí que está pasando por una crisis y que está pensando en tomar una decisión equívoca. Mi mensaje es que pueda pensar en voz alta, que pueda pensar en voz alta con otros, que trate de no aislarse, de que encuentre, a veces no en las personas más cercanas, sino en personas un poco más distantes, alguien más receptivo a dialogar, a escucharlo, a ponerse a pensar cuáles serían otras posibilidades de cambiar sus problemas que las que él piensa. Ese diálogo es a veces el más fecundo, el que se puede tener a veces con un ocasional hasta transeúnte, ¿no? Sentarse en un colectivo y hablar sobre la vida, ¿no? De por qué elegimos vivir de una manera o de otra, o cuáles serían las cosas más importantes. Obviamente que consultar con un profesional formado o con docentes, en el caso de los chicos, docentes de sus colegios con solvencia, con capacidad empática como para conectarse con ellos, es fundamental. Pero cuando no está, hablar siempre va a ser mejor que quedarse callado.